Dios les bendiga. Estamos preparados para llevarles el estudio bíblico de este día que trata sobre el libro de Daniel, una de las lecciones que hemos estado tocando sobre el libro de Daniel. Y estamos mirando en este momento el capítulo 9. Si usted tiene su Biblia, ábrala y toque su Biblia en este momento. Y si tiene el libro de referencia del expositor, también puede abrirlo para que tome su referencia sobre esta lección. Cuando hablamos de este capítulo, que es el capítulo 9, casi todos nosotros nos fijamos en la profecía de las 70 semanas. Y así se titula esta clase, Profecía de las 70 semanas. Y es la base para la base de esta profecía de 70 semanas, pues no la miramos con mucho detalle, que es la primera parte del capítulo, que es el capítulo donde Daniel hace una oración de intercesión. Esa oración de intercesión que es muy interesante, que uno la lea cuidadosamente y mire con cuidado lo que Daniel hizo en esa oración. El propósito de esta lección es que usted aprenda a entender que Dios tiene control sobre todos los tiempos y que Dios tiene todos los tiempos en su mano y no hay cosas que no le pertenezcan a Él. El segundo punto que usted tiene que tener como referencia es que Dios condena el pecado y hace juicio sobre el pecado, sea de su pueblo o sea de afuera, hace juicio sobre el pecado. Hay mucha gente que piensa que dentro de la iglesia no hay el juicio de Dios y no hablan sobre el pecado dentro de la iglesia, pero dentro de la iglesia Dios también hace juicio sobre el pecado porque es su gente. Dios también nos da a nosotros una expectativa de lo que son los últimos tiempos. Y lo hace para que nosotros aumentemos nuestra fe. El propósito de Él es que nosotros veamos a Cristo en esos últimos tiempos y veamos la manifestación de Jesucristo en esos últimos tiempos. Esto es parte de lo que el Señor nos da. En esta lección que vamos a ver en este capítulo, ya Daniel tenía 80 años y ya estaban los medos persas, y vamos a hablar de Darío, que es la persona que está administrando la tierra de los caldeos, que es el nuevo jefe de Daniel. Daniel ha pasado por 3 reyes y se ha mantenido como un sabio sobre la tierra de los caldeos. Vamos a tocar unos tópicos que son la oración de confesión, la oración de restauración y la respuesta de Dios. Son los 3 tópicos que vamos a tocar en esta clase. Usted síganos en la lectura bíblica y abra su Biblia para que la mantenga en sus manos y mantenga esta lectura con nosotros. El capítulo 9 comienza diciendo de la siguiente manera: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, del reinado de Darío, yo Daniel miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén, y en 70 años. Fíjense que este capítulo comienza con un hombre que está buscando la ley de Dios y está buscando lo que Dios había hablado para que se cumpliera la palabra de Dios. Él fue al libro de Jeremías, precisamente el capítulo 29, verso 10, donde aparece la profecía de que el pueblo se restaurará a los 70 años. También en el verso 25, capítulo 25, del 11 al 13, habla de la destrucción del pueblo de Babilonia dentro de ese tiempo, más o menos los 70 años. Dice que a los 70 años el pueblo regresaría. Daniel, de 82 años, estaba ya preocupado porque se cumplía el tiempo, así que Daniel había estado mucho tiempo, había estado desde jovencito con los caldeos, pero ya tenía la noción de que Jeremías había dicho que el pueblo regresaría, y él fue a buscar la palabra de Dios para que la palabra de Dios le diera a él la respuesta que él estaba buscando. Esta respuesta lo hizo a él irse en oración. O sea, el buscar esa respuesta, él no fue donde Darío para decirle: Darío, mira, la Biblia dice esto. No, vamos a orar. Y empezó a buscar al Señor en oración, y el verso 3, y volvió su rostro a Dios
buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. O sea, utilizó la costumbre que tenía en ese tiempo de oírse orar, de retirarse a orar. Se fue en ruego, ayuno, silicio y ceniza, que era la manera de humillarse ante el Señor, de sentirse humillado ante el Señor. Y él se fue de esa manera, se humilló ante el Señor para entonces comenzar a buscar el rostro del Señor. Y en la oración, comienza su oración con una palabra muy atento. Yo oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Fíjense en lo que habló. Cuando empezó su oración, alabó a Dios de una manera, le dijo que era grande, pero dijo: hemos pecado. Se incluyó dentro del grupo de los que habían fallado a Dios, se incluyó dentro de la gente que había fallado. Él vio que el pueblo había perdido su espiritualidad con Dios, que se había vuelto un pueblo pagano, dentro de la voluntad de Dios se había apartado. Y él dice: por consecuencia esto es que estamos en Babilonia, pues hemos pecado. Aunque se ha cumplido el tiempo, hay que pedirle perdón al Señor por el pecado que el pueblo había cometido. Y entonces su confesión dentro de este tiempo, dentro de Ciro, los medos persas, todo él echó toda esa historia a un lado para meterse con el Señor a buscar respuesta. Y en el momento, él sabía que Dios había dicho que a los 70 años, pero vamos a buscar, Señor, que tú seas quien guíe esto para salir de este lugar. Y como le dije, cuando él leyó Jeremías, se fue a orar, empezó a buscar, él empezó a mostrarle al Señor en duelo, se fue en vergüenza, se fue en humillación, se tiró, se postró para decirle al Señor: Señor, este pueblo es un pueblo pecador, es un pueblo malo, es un pueblo que te ha fallado. Daniel comenzó una oración profunda, dándole gracias de la fidelidad de Dios, diciéndole a Dios lo fiel que él era, diciéndole a Dios lo grande, reconociendo, porque Daniel tenía esa experiencia con Dios. Pero también se humilló con el pueblo por la condición del pecado, la condición mala que tenía el pueblo y la condición que el pecado había causado en el pueblo. El verso 6 dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas. O sea, el verso 6 dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, los que han traído el mensaje para que el pueblo se arrepienta. Nosotros no le hemos obedecido. Cuando él habla el verso 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que tu nombre hablaron, que hablaron de ti, que vinieron, no los obedecimos. O sea, el pueblo no obedeció, se mantuvo lejos de Dios. También cuando él dice, él trata de enumerar la grandeza de Dios, cuando empieza a ver la justicia de Dios. Tuyo, el verso 7, tuyo es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Primero dice: Señor, tú eres justo, tú eres demasiado justo, pero nosotros tenemos vergüenza, nos avergonzamos. La confusión de rostro demuestra vergüenza. Nosotros nos avergonzamos, nosotros somos la vergüenza tuya, Señor. Nosotros te hemos hecho causar vergüenza en este momento. Sin embargo, tomamos fundamento y pues vamos de rodillas a pedirte misericordia y perdón, aunque estamos de esta manera. En este momento el pueblo se sentía confundido, el pueblo estaba apartado de Dios, el pueblo estaba cautivo. Y dice: de Jehová nuestro, verso 9 dice: de Jehová nuestro Dios es tener misericordia. Tú eres quien puede tener misericordia y tú puedes perdonarle, aunque contra él no hemos rebelado. Aunque contra ti no hemos rebelado, tú todavía puedes tener misericordia de este pueblo. Perdón y restauración. Él quería regresar al pueblo, que regresara, pero bajara bajo la misericordia de Dios y bajo el perdón de Dios. El pueblo había ofendido a los profetas, el pueblo había ofendido a Dios, el pueblo se había alejado de Dios de una manera increíble. Si usted mira bien el verso 12
y mira la primera línea, voy a la Biblia. Dios ha cumplido su palabra. Dios ha cumplido su palabra. Todo Israel, el verso 11, todo Israel traspasó la ley de Dios y Dios cumplió su palabra. Si usted falla ante Dios, usted lee el verso 11 y 12, se va a dar cuenta, el pueblo traspasó la ley de Dios y no obedeció la voz de Dios. Entonces Dios cumplió su palabra con nosotros y con nuestros jefes y nos metió en este mal grave porque Dios cumplió su palabra. A veces se dice, el Señor cumple su palabra, el Señor va a cumplir su palabra, el Señor es misericordioso, pero ahí también el Señor también cumple su palabra con los que no obedecemos su palabra, con los que le fallamos al Señor, también el Señor cumple su palabra. Él no deja su palabra que torne atrás vacía. Y usted tiene que sentarse a mirar en diferentes maneras la Biblia, como nos habla sobre el cumplimiento de la palabra de Dios y la respuesta de Dios a su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Si usted ama al Señor, usted tiene que guardar sus mandamientos, guardarlos de una manera especial, de guardarlos con un celo especial, porque hay que guardar sus mandamientos, hay que guardar su palabra. Usted tiene que sentarse a guardar la palabra del Señor, a velar por la palabra del Señor. A veces nosotros tenemos eso muy débil y dejamos que la fidelidad de Dios es buena para nosotros, pero nos olvidamos de que tenemos que guardar la palabra, que tenemos que guardar la palabra del Señor. Vamos a la restauración. Venimos a hablar de la restauración y usted va a ver la oración en el momento de la restauración. Usted va al verso 15. La petición ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa e hiciste nombre, cual lo tiene hoy, hemos pecado y hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos y tu justicia, apártese, oh tu ira y tu furor sobre tu ciudad de Jerusalén. Así que pide que esa ira y ese furor sobre la ciudad se aparte, se quite, sea quitado. Empieza a clamar de esa manera. Porque cuando el hombre desafía a Dios, cuando el hombre tiene a desafiar a Dios, él tiene unos resultados malos. Se convierte en un difamador de Dios. Cuando el hombre desafía la ley de Dios, cuando el hombre no cumple con la ley de Dios, difama el nombre de Dios. Va en vano el nombre de Dios. Y Dios llama a su pueblo a ser santo. Y el pueblo de Israel había difamado el nombre de Dios y había dejado el nombre de Dios por debajo de lo que era. Dios había hecho proezas, maravillas y había sacado al pueblo con fuerza de Egipto, pero en este momento el pueblo estaba duro de corazón, estaba pecaminoso y no se quería humillar ni se había humillado de su pecado. El pecado abarcaba al hombre. El hombre estaba atado en su pecado totalmente. El hombre estaba atado dentro de su pecado. Dios quería que el hombre tuviera una respuesta. Dios quería que el mundo lo tuviera. La oración por el favor de Dios. Cuando estamos en problemas, que le pedimos a Dios que venga a nosotros, a tu siervo, que venga y rescate y nos dé la liberación. Fíjense en que ya él sabía que la profecía decía 70 años. Pero él quería que el Señor viniera y diera la respuesta. Que el Señor diera la respuesta a lo que él estaba haciendo. Aunque ya él sabía lo que el profeta Jeremías había dicho, él va donde el Señor a clamarle al Señor, a pedirle al Señor que ese Señor de los cielos le dé la salida de este momento, le dé el favor. Versos 17 al 19 está hablando de esta oración, que haya paz, que vuelva nuevamente a restaurar el pueblo, que vuelva nuevamente a restaurar el pueblo, que mire al pueblo con misericordia, que mire al pueblo de otra manera.
que a veces nosotros en nuestro diario vivir no nos damos cuenta que Dios está mirando nuestras acciones. En estos tiempos hay muchas cosas sobre la faz de la tierra y muchos problemas sobre la faz de la tierra que nos están abarcando. Y nosotros debemos de saber como iglesia que tenemos que humillarnos ante el Señor, que tenemos que humillarnos a Él de una manera poderosa para que el Señor sane nuestra tierra y sane nuestro pueblo y nos libere. Continuamos. El verso 20 aparece la respuesta de Dios. Aparece el ángel Gabriel. Ya anteriormente habíamos hablado del ángel Gabriel y lo habíamos traído anteriormente ante ustedes para darnos aquí. Aún él estaba hablando, aún él estaba en su oración, aún él estaba en el verso 20, orando, confesando por el pueblo, intercediendo por el pueblo de Israel, en el ruego, en ese momento del juego, cuando Jehová, mi Dios, en ese momento santo, y aún estando hablando en oración, cuando un varón, Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con certeza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Apareció el ángel nuevamente y el ángel le va a hablar de la revelación que tiene sobre Dios, de la revelación que tiene sobre el pueblo. Le va a hablar de las 70 semanas, le va a hablar del principio, le va a hablar de todo lo que va a suceder y le va a poner al día de lo que va a suceder en el futuro. Daniel tiene esta revelación de Dios, que es un privilegio de Dios de esta semana, de todo lo que va a pasar de aquí al futuro. Va a ver el Mesías, Daniel va a recibir las instrucciones sobre el Mesías, las instrucciones que le va a dar Gabriel sobre el Mesías y sobre las cosas y los gobiernos que vienen pronto, que vendrían pronto. Va a hablar sobre los gobiernos hasta que Jerusalén nuevamente es destruida. Va a hablar del anticristo, le va a mostrar dentro de la grandeza de las cosas que él está mirando, todo el futuro. Fíjese el privilegio que tiene una persona que ora, que se mete con Dios, que busca, que Dios le muestre el futuro de una manera especial. Daniel, con esta profecía apocalíptica, que es la profecía que amarra la Biblia de un extremo a otro para hablarnos de la grandeza del Mesías y de lo que va a pasar en el futuro. Las 70 semanas son discutidas ampliamente por muchos libros y muchos tiempos, los 490 años. Se habla de muchas cosas y muchos detalles. No tenemos el tiempo para detallar las 70 semanas, pero sí para decirle que Cristo viene, que el Señor se acerca a su iglesia, que estamos en los momentos finales y que esta profecía ha sido cumplida a cabalidad, que Dios tiene control del tiempo, que lo que está sucediendo en estos momentos no es cuestión de casualidad, es cuestión de que Dios tiene todo medido especialmente para la iglesia. Y la iglesia tiene que estar apercibida en estos tiempos. Las 70 semanas le deben dar fe a cada uno de los creyentes de que Dios tiene misericordia con ella. El tiempo de la iglesia es este tiempo que estamos viviendo. El tiempo de Israel ha pasado. Cuando Israel se vuelva a recuperar, cuando Israel vuelva otra vez a formar parte de los gobiernos, la iglesia va a estar a punto de ser levantada de esta tierra y llevada al reino de los cielos. Cada uno de nosotros debemos de pensar no en la profecía como está, sino en nuestra vida y cómo nuestra vida debe estar ante el Señor, cómo nuestra vida debe estar ante el Señor y qué cosas debemos hacer para enfrentarnos a Él. Esta es nuestra clase de hoy y en este momento la entregamos en las manos del Señor. Después de todo esto, usted tiene que saber que la determinación del tiempo está en las manos del Señor, que Él controla el tiempo y controla su vida, que Él está aquí para que usted pida misericordia por su vida, porque Cristo viene pronto por su iglesia y el tiempo se acerca. Padre, te pedimos por estos hermanos que van a escuchar este estudio, Señor, en estos días. Te pedimos que los bendiga de una manera especial, que prepare su vida para el encuentro contigo, Señor, y que tomen de su mano a cada uno de ellos, Señor, y le protejas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.